Un Ciencia Podcast. El 35%, y esto es igual para varones y para mujeres, trabajan en relación de dependencia, ¿no? Tienen trabajo formal. Hay una proporción de migrantes trabajadores que están en lo que se llama economía informal. En primer lugar, el trabajo no remunerado, en donde las mujeres tienen una mayor representación que los hombres, mucho mayor, y una proporción importante que llega al 18% para los varones y al 15% para las mujeres se dedica al trabajo de changas y trabajo informal esporádico, ¿no? Finalmente, un último dato más alarmante, el 10% de las mujeres están desempleadas de manera activa, es decir, buscan trabajo y no encuentran. En 2020 se realizó la Encuesta Nacional Migrante. Focalizada en el acceso a derechos fundamentales en Argentina, también relevó el impacto en las comunidades migrantes de las medidas de aislamiento obligatorio dispuestas por la pandemia de COVID-19. Un Ciencia Podcast conversó con el investigador de la UNC y CONICET, Eduardo Rodríguez Rocha, sobre los puntos más importantes de este relevamiento. ¿Cuáles son las comunidades migrantes más numerosas y dónde eligen vivir? Las comunidades migrantes más numerosas son y han sido desde hace tiempo, desde los últimos años, las últimas décadas, las procedentes de los países limítrofes regionales, ¿no? Bolivia, Paraguay y Perú, fundamentalmente, pero también tenemos en términos de cantidad de stock migratorio algunos cambios interesantes que se han venido dando en los últimos años, que son las personas procedentes de Venezuela. Y hay otros grupos poblacionales que en términos absolutos no son tan numerosos como aquellos limítrofes que les dije, pero sí en términos relativos, porque han crecido más que otros, ¿no? La migración china, aunque han venido decayendo en el último tiempo, la migración senegalesa, la migración haitiana, específicamente la venezolana y la colombiana, por distintos motivos de carácter político, han en los últimos años constituido flujos bastante dinámicos que se han asentado fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, pero también hay otros recorridos y otros circuitos que están siguiendo en provincias y regiones que exceden al AMBA, como puede ser en Buenos Aires, en la costa atlántica, en el sur también, y en Córdoba tenemos algunas redes que sostienen estos migrantes. Con respecto al trabajo, ¿en qué sectores se insertan con mayor facilidad? Un dato interesante es cómo se distribuye el tipo de trabajo, ya sea registrado o no registrado, según la nacionalidad. Tenemos, por ejemplo, que los migrantes haitianos y senegaleses, que son dos colectivos importantes porque han crecido en los últimos años, que se dedican fundamentalmente al trabajo por cuenta propia de manera ambulante, el colectivo boliviano y el paraguayo, en términos generales, 6 de cada 10 de estas personas se dedican al trabajo no registrado. Esto en contraste con personas que nacieron en España, Italia y en Uruguay, que prácticamente 7 de cada 10 tienen trabajo registrado, ¿no? Entonces, esto nos puede hablar de dos tipos de razones. Una es que los migrantes uruguayos, españoles e italianos sean migrantes que llegaron hace tiempo, entonces el efecto del tiempo de vida en Argentina esté incidiendo en una formalización de su trabajo, pero también puede ser que sea la selectividad social de los migrantes, es decir, que los migrantes españoles, italianos y uruguayos tengan capitales culturales y económicos mayores que los senegaleses y los haitianos y que eso esté incidiendo en el tipo de incorporación laboral. Otro dato interesante es que el colectivo venezolano, que es el más llamativo y el más visible en los últimos 5 años, se divide 50% y 50% en estas dos categorías laborales. Además de esas diferencias vinculadas a sus nacionalidades de origen, ¿se percibe una desigualdad en el acceso al trabajo en relación al género? El circuito laboral asalariado clásico, es decir, el trabajo en relación de dependencia, mientras la mitad de los varones va ahí, no el 50% de los varones va ahí, solo el 18% de las mujeres. Y el circuito económico tal vez menos valorado, no por ello el menos importante y el más significativo, más en estos momentos de crisis sanitaria, que es el de la economía de los cuidados, casi el 50% de las mujeres migrantes está en ese circuito contra solo el 5% de los varones. Hay un dato alentador, que es que el circuito de la economía de la información y del conocimiento se reparte igual, es decir, que es el circuito más dinámico, encadenado a gran valor agregado, bueno, se divide igual en 13%, tanto para varones como para mujeres.
cómo afectó el desarrollo de sus vidas las medidas implementadas por el gobierno en relación al COVID-19. Tenemos que más de la mitad, el 53% de las personas migrantes, vio interrumpido su trabajo y su ingreso. De las que se les vio interrumpido, el 31% se le interrumpió el trabajo. El 17% se le interrumpió en parte el trabajo y el 4% fue despedido. De aquellos que no tuvieron problemas con la continuidad de ingresos, el 32% no se interrumpió su trabajo, ¿no? Siguieron trabajando, eran esenciales. El 9% sí se interrumpió y el 7% se interrumpió en parte. ¿Hubo algún sector más afectado por las medidas que tuvieron vigencia durante los momentos más difíciles de la pandemia? Tenemos que la región más afectada fue la región noreste, con el 66% de los migrantes se vio interrumpido total o parcialmente sus ingresos, seguido de la región pampeana. Por otro lado, la región que menos se vio afectada por el ASPO es la región patagónica y la región de Cuyo. Distintas hipótesis se podrían empezar a plantear, ¿no? El trabajo en la Patagonia que se ha visto es que el trabajo en la horticultura y la floricultura es bastante dinámico y los migrantes están ahí muy bien posicionados y es posible que eso haya cubierto medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio respecto al trabajo. Otro de los puntos relevados por la encuesta es el acceso a la educación. ¿Cuáles fueron los datos más importantes en ese aspecto? Respecto a la educación, casi 9 de cada 10, prácticamente 9 de cada 10 adultos dijeron que sus hijos estaban escolarizados en establecimientos públicos, de cualquier tipo de niveles, ¿no? Eso es interesante, es llamativo, aunque nos sorprende, ¿no? Solo el 14% acuden a escuelas privadas. Respecto a las dificultades con la inscripción antes de la pandemia, es decir, si han tenido alguna vez dificultad en la inscripción, en términos generales no suelen tener problemas con la inscripción de sus chicos. El 80% dijo no tenerlo. Pero también llama la atención que hay algunos problemas con los cupos y específicamente, si bien es poco, pero siguen habiendo problemas con la documentación. Es decir, muchas familias viajan sin tener los papeles específicamente educativos de sus hijos y sus hijas en regla, y eso ha impedido o han habido problemas respecto al acceso educativo. Esto no debiera ser así porque independientemente de la regularización migratoria de las personas, el Estado Nacional garantiza el acceso a la escuela. Entonces deberían de aceptar en todas las escuelas a los chicos y a las chicas y ya estando en la escuela ver cómo se regulariza la situación de estos chicos y estas chicas, ¿no? Respecto a los niveles educativos alcanzados en Argentina, pues si esto en carreras universitarias iguales, estos datos específicamente no los releva la ENMA. Y si bien hay algunos perfiles de predilección de carreras técnicas y profesorados, no hay todavía datos certeros sobre cuáles son las orientaciones profesionales que siguen más los migrantes. ¿Y cómo afectó el COVID el desarrollo de las actividades escolares? Respecto a las estrategias de continuidad escolar en la pandemia, es decir, ya pensando en términos de efectos de la pandemia, hay una serie de estrategias que son interesantes, pero lo quiero resumir en 3 puntos. En primer lugar, la mitad, es decir, 5 de cada 10 dijeron tener una estrategia por teléfono celular, es decir, continuaron vinculados con las escuelas por teléfono celular. Y esto se relaciona con otras encuestas, por ejemplo, una encuesta de UNICEF que salió casi al mismo tiempo, que señala que el WhatsApp fue la aplicación más socorrida. Después hay una serie de estrategias como aplicaciones para reuniones virtuales, plataforma educativa de la propia escuela, por mail, cuadernillos. Interesantemente, 1 de cada 10, es decir, el 10% de las personas que respondieron dijeron que no pudieron sostener la continuidad escolar en la pandemia, ¿no? Entonces ahí hay un primer dato alarmante. 40% dijeron no tener impedimentos para la continuidad escolar. Del 60% que sí tuvo problemas, el primero es las dificultades para acompañar a las tareas en el hogar. Este es un problema que trasciende a la condición migrante. Pero también hay otras cuestiones más estructurales de cómo viven y cuáles son las condiciones de vida de los migrantes. Primero es la falta de conectividad de Internet, la falta de dispositivos para comunicación, ¿no? La falta de motivación e interés de los hijos también se vio, ¿no?, en los chicos y en las chicas. Y finalmente la falta de condiciones en el hogar. Un Ciencia Podcast.
Suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.